Ecuaciones reducibles a exactas. Vamos a considerar nuevamente, como en el párrafo 6, una ecuación de este tipo, pero con una característica particular. Supongamos que no se cumple la condición de simetría, es decir, que la derivada de p respecto de y no es igual a la de q respecto de x. En este caso, al no cumplirse la condición de simetría, estamos frente a una ecuación diferencial inexacta o reducible a exacta. Y la idea es tratar de convertirla en tal, es decir, en exacta. ¿Pero cómo? Entonces, quedamos en que si esto ocurre, si no se cumple la condición de simetría en una exacta, pasa a ser inexacta o reducible a exacta. La tratamos de convertir con un factor de integración o factor integrante, al que vamos a llamar nu de xy, que es distinto de cero. Es un campo escalar no nulo que satisface a la ecuación diferencial. Es decir, si es un factor integrante, un factor de corrección, ¿qué quiere decir que es factor de corrección? Que la corrige, que la convierte en exacta. Entonces lo que hago es multiplicar en ambos miembros de la misma. En este queda 0, en este queda esto. Por ende, si la corrigió, la derivada de nu por p respecto de y es igual a la derivada de nu por q respecto de x. A todo esto, el factor integrante es 1. Sí, la corrige, pero ¿qué forma tiene? ¿Cómo es ese factor integrante? No sabemos. Bueno, eso es lo que nos estamos proponiendo. Bueno, vamos a partir de la condición de simetría de la ecuación corregida. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, acá tengo derivada de un producto. La derivada de nu respecto de y por p sin derivar, por nu sin derivar, por la derivada de p respecto de y. Por otro lado, acá también tengo la derivada de un producto, derivada de nu respecto de x por q sin derivar, más nu por la derivada de q respecto de x. Agrupo de un lado, en este caso yo lo voy a hacer a la derecha, lo que tiene nu, esto lo paso restando, y esto lo paso restando. Observen. De este lado extraigo factor común nu a derecha y paso a nu dividiendo. No hay problema porque nu es distinto de 0. Me queda 1 sobre nu por esta expresión entre corchetes, por esta expresión. Hago distributiva y agrupo convenientemente. Agrupo así. Observen. Y agrupo así. Entonces me queda derivada de nu respecto de nu por 1 sobre diferencial de y por p. Diferencial de nu sobre nu por 1 sobre diferencial de x por q. Y esto sigue quedando. Esto es la derivada del logaritmo de nu, que lo agrupo respecto de y. Esto es la derivada del logaritmo de nu. Me queda respecto de x. Fíjense lo que queda. Derivada del logaritmo de nu respecto de y por p, menos derivada del logaritmo de nu respecto de x por q. ¿Pero qué pasó? ¿Qué nos pasó acá? ¿Qué nos quedó? Se nos complicó la cosa, mucho. Porque, a ver, teníamos una ecuación diferencial ordinaria, es ordinaria. Este curso, este capítulo, es una introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Que no cumplía la condición de simetría, buscamos un factor de integración y miren a lo que nos llevó. ¿Qué ecuación diferencial es esta? Parcial, a derivadas parciales. Y la cosa se complicó muchísimo, porque no sabemos cómo hacerlo. Apenas sabemos resolver algunas ecuaciones ordinarias. Bueno, ¿qué hacemos? No.
dejar todo y abandonarlo. No, no. Hay una forma muy simple con esta ecuación. Simplificaciones. ¿Cómo? Vamos a exigirle, y yo lo que voy a hacer es traerme esto para que se entienda mejor. Vamos a exigirle a nu que dependa de x. No vamos a ser tan exigentes que dependa de x y de y. Entonces, la derivada del logaritmo de nu respecto de y va a ser 0. Porque al depender de x, lo respecto de y es constante. Con lo cual, este término se me anula. Observen. Me queda esto. Esto es simple de integrar, porque paso la diferencial acá, integro ambos miembros. Me adelanté. Vamos a llamar a esto, para no escribir tanto, omega de x. Entonces, esto me queda igual a omega de x. Integro ambos miembros, multiplicando por diferencial de x en ambos miembros. ¿Sí? En realidad, hago un pasaje de diferencial de x acá. Entonces, acá pasé el diferencial. De esta manera. Entonces, que después puede quedar diferencial de x, es la misma historia. Si yo integro estas dos expresiones, la integral de la diferencial del logaritmo de nu es el logaritmo de nu. Esta es la integral de omega de x diferencial x. ¿Cómo logro despejar omega de x? Nu de x. ¿Cómo? Esto pasa como exponencial. E a la integral de omega de x diferencial x. Y eso es en el caso del que el factor integrante dependa solamente de x. Esto significa, para que esto ocurra, esta expresión a la que llamé omega de x debe depender exclusivamente de x. No puede depender de y, ni de x y de y. En esos casos no sirven. Ya vamos a ver esto cómo funciona en la práctica. ¿Cuál es la otra opción que tenemos? Una era pensar a esto que dependiera solamente de x. ¿Cuál es la otra opción? Que dependa solamente de y. Vamos a ver cómo nos queda. Si depende solamente de y, no va a pasar lo que voy a mostrarles a continuación. No. Bueno, volví a traer la ecuación y ahora supongo que al factor integrante lo hago depender solamente de y. Por lo tanto, la derivada del logaritmo de nu respecto de x va a valer 0. Por lo tanto, en esta ecuación, este término desaparece. Y nos queda derivada del logaritmo de nu respecto de y por p igual a esta expresión. Esta expresión ahora deberá depender exclusivamente de y. La voy a llamar omega de y. Por ende, este lo paso al otro miembro y me queda la derivada del logaritmo de nu de y igual a omega de y diferencial y.
integro ambos miembros y me queda el logaritmo de nu de i igual a la integral de omega de i diferencial de i. Si despejo de acá nu de i, me queda e a la integral de omega de i diferencial de i. Ese es el factor integrante cuando la expresión esta depende exclusivamente de i. Este factor integrante, que depende de y o el que depende de x, va a ser el que, multiplicando en ambos miembros de la ecuación, ahí sí la voy a convertir en exacta y la voy a resolver como tal. Vamos a ver un par de ejemplos desarrollados. Tenemos esta ecuación, chequeo que no es exacta, p respecto de i es 1 y q respecto de i es menos 1. Armo la derivada del logaritmo de nu respecto de i, que es la diferencia de q respecto de x menos p respecto de i sobre p. Menos 1 sobre p, que es i más logaritmo de x. Observen. La expresión de quién depende, de x y de y. No me sirve. No me sirve. Entonces voy a tener que intentar con la otra. Derivada del logaritmo de nu respecto de x es p de i menos q de x sobre q. 1 menos menos 1 y q es menos x. Esta sí, depende exclusivamente de x. Derivada del logaritmo de nu respecto de x es menos 2 sobre x. Va a funcionar sin ningún problema. Paso este diferencial acá, integro en ambos miembros, me queda que el logaritmo de nu es igual a menos 2 logaritmo del valor absoluto de x. Por propiedad del logaritmo esto lo llamo como potencia, desaparece el valor absoluto porque es una potencia par, aunque sea negativa. Logaritmo de nu es igual al logaritmo de x a la menos 2. ¿Cuánto vale nu? Por propiedad uniforme, x a la menos 2, con x distinto de 0. Tomo la ecuación original y la multiplico por x a la menos 2. Distribuyo y me queda una nueva ecuación, que es la corregida, donde puedo chequear perfectamente que la derivada de esta expresión respecto de y es igual a la de esta respecto de x. Esto tiene sentido en R más cartesianos reales, que es un conjunto simplemente conexo y abierto. ¿Sí? Por ende, existe solución para la ecuación diferencial. Que para ello yo no la hago, se lo dejo para ustedes, proceden como para una exacta. Lo importante es que acá obtuvimos la ecuación corregida. El resto lo hacen como en el párrafo 6 y se llega a obtener esta solución general. Vamos a un segundo ejemplo, que es este. Puedo chequear que p respecto de i es 1 y q respecto de i, y q respecto de x es 2. Son distintos. Ensayo respecto de x, p de i menos q de x, 1 menos 2 sobre q. No me sirve esta posibilidad porque depende de x y de y. En cambio la otra, que es q de x menos p de i, esta ya estaba. Yo me adelanté y estábamos leyendo. Esta sí. La otra es q de x menos p de i, 2 menos 1 sobre i, que es p. ¿Ven? Esta depende exclusivamente de i. No sirve. Derivada del logaritmo de nu respecto de i es 1 sobre i. Paso esta diferencial, integro ambos miembros. Logaritmo de nu es igual al logaritmo de valor absoluto de i.
de espejo nu es e elevado al logaritmo neperiano del valor absoluto de i, que por estar dentro de un valor absoluto, esto va a ser positivo, o sea que nu es igual a i, para i positivo. Tomo la ecuación original y multiplico ambos miembros por i, me queda esta ecuación, donde se puede chequear perfectamente, ¿qué pasa? La derivada de p respecto de i es 2i y q respecto de x es 2i menos 0. Cumple la condición de simetría. Esta la resolví. Esto es igual en un conjunto que es R2, que es simplemente conexo, va a existir phi, tal que el gradiente de phi es igual a P por I más Q por J. Y la solución va a ser una phi de xi igual a C. Planteo ese gradiente y queda igualado a I cuadrado, la primera componente, y esta es la segunda. Esto es igual a esto. Hago pasaje, integro ambos miembros, phi de xi es igual a i cuadrado por x, ya que esto es constante frente a la diferencial, más una g de i. Por otro lado, la derivada de phi respecto de i es igual a esta expresión. Pero phi la conozco parcialmente, la escribo. Esto respecto de i, la derivada es 2i x más g' de i. Esto es igual a q, cancelo, me queda que g' de i es menos i cuadrado por e a la i. Integro ambos miembros respecto de i, y me queda que g de i va a ser igual a bueno, acá el menos lo saco fuera de la integral. Esta integral la van a tener que buscar en tabla. Esta es la g de i buscada. Por lo tanto, la phi de xi es i cuadrado por x más esta expresión, que es menos i cuadrado por e a la i más 2i por e a la i menos 2e a la i igual a una constante. Esa es la solución general de la ecuación diferencial planteada, que originalmente era inexacta y que con el factor integrando que encontré la convertí en exacta. Lo único nuevo aquí es la obtención del factor integrante. Lo demás procedemos como en la resolución de cualquier ecuación diferencial exacta. Agradezco su atención y, como siempre, si el aprendizaje a través de este video se hizo más fructífero, pongan el me gusta. Muchas gracias. Nos vemos en próximos videos.